Entonces, lo importante es como ver que a pesar de la virtualidad, ustedes se han defendido muy bien haciendo esas elipses isométricas, que pues no, a mí no me parece como tan sencillo arrancar como el dibujo técnico haciendo estos isométricos, pero bueno, esto era como un ejercicio ahí básico para explorar cómo era que se lograban esas curvas. Eh, Algunos pues sí se equivocaron, pero pues muy poquitos, pero yo creo que fue más cuestión de que lo quisieron hacer muy rápido y no siguieron las indicaciones del video. Entonces, es simplemente concentrarse, mirar dónde indican los centros que hay que utilizar para el compás, de dónde a dónde se hacen las aperturas y ya. Eh, Creo que el complique está realmente en la precisión, ¿cierto? Si ustedes hay una línea que se les pasa de un ángulo, por ejemplo, así sea un grado nomás, ¿cierto? Por ejemplo, la línea de base, ustedes saben que es a 30 grados, si la hacen a 31, a 29, cuando empiecen a hacer los arcos, ya saben que no les va a cerrar. Lo mismo con las medidas. 1 milímetro más, 1 milímetro menos, eso hace que el arco no cierre. Entonces, cuando hacíamos los otros isométricos, si ustedes fallaban en milímetros, pues no era como tan evidente el fallo y pues podían continuar y lo realizaban y no pasaba nada. Pero con esto sí muestra los errores que han cometido en la medición. Eh, y pues esto es importante anotarlo porque no sé si se han dado cuenta, pero la idea es que cuando uno trabaja un plano, tiene que ser lo más preciso posible. Esto no le pueden faltar ni sobrar milímetros, tiene que ser la medida que es, ¿cierto? Entonces, pues en ese orden de ideas, también pues es una actividad que les propone a ustedes mejorar un poco la precisión en los trazos. Pero como les digo, la mayoría lo han hecho muy bien, entonces pues me alegra que a pesar de la distancia en esta virtualidad, pues ustedes se han comprometido y pues prueba de ello es el resultado de esas actividades, que me parece como muy interesante ver que inclusive les está costando menos que cuando era presencial, ¿cierto? Obviamente hay gente que todavía no se termina como de adaptar a estas metodologías, eh, pero bueno, queriendo el destino, el próximo semestre estaremos presencial. Ya hay algunas materias en algunas universidades que se están empezando a ver presenciales o con alternancia. Eso ya son directrices, primero de lo que dicte eh, el gobierno nacional y segundo, cómo lo maneje aquí el municipio de Medellín. Pero creo que el próximo semestre esperemos que sí estemos presenciales, pero pues esto también nos ha abierto quizás la posibilidad de tener mayor cobertura. Pues yo creo que para ustedes no es un secreto que muchos de sus compañeros, inclusive los que están aquí presentes, no están ni siquiera en Medellín ni en el área metropolitana. Entonces esta virtualidad también tiene sus beneficios que hay que recalcarlos, ¿cierto? De hecho, no sé, uno se pone a analizar todas las cosas que tengo que hacer hoy por hoy y si no fuera por la virtualidad yo creo que no lograría hacer ni la mitad, porque de todas maneras el hecho de estarse transportando de un lugar a otro, eso cuesta tiempo, cuesta plata y bueno, todas las situaciones tienen sus inconvenientes, pero también tienen sus beneficios, entonces habría que mirar, ¿cierto? Atentamente también que esto también ha sido positivo en ciertos aspectos y no sé si cabría en algún momento que se hiciera una discusión pública sobre cómo seguiría siendo la educación a partir de este momento, ¿no es cierto? Que creo que sería ideal una combinación entre las dos cosas, lo virtual y lo presencial, que eso ya existía, pero pues creo que la pandemia realmente lo que hizo fue acelerar este proceso de virtualización, ¿cierto? Entonces, nada, me parece muy interesante ver que los resultados son muy positivos, pese a que
pues no estamos en vivo y en directo viendo qué hace cada uno. Pues esos resultados hablan de que ustedes pues tienen o se han comprometido pues con su proceso. El día de hoy vamos a ver una cosa que es muy importante, un tema que es súper importante, pero de alguna manera no la van a utilizar directamente en su vida profesional, pero sí les va a ayudar mucho a resolver problemas de áreas, problemas geométricos y problemas matemáticos cuando hagan trabajos de campo. Listo, esto es fundamental. El tema es muy sencillo, simplemente vamos a hacer a partir de hoy la maqueta, vamos a trabajar la maquetación. Eh, Hay muchas técnicas para hacer maquetas, ¿cierto? Hay unas que son muy escultóricas, que toman, por ejemplo, alguien me hablaba, fue en esta clase hace 8 días, o no recuerdo, que en el colegio los ponían a hacer figuras con jabón. Eh, Hay unas espumas que sirven también para hacer maquetas, hay maderas, ¿cierto? Hay muchos materiales. Nosotros, dadas las circunstancias, pues como de la consecución de materiales, de los costos y todo eso, vamos a trabajar con una técnica que simplemente utiliza cartón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es algo que podemos tener a la mano, que es económico, que inclusive lo podemos obtener de cajas o de empaques de alimentos y de productos que hayan en la casa, ¿cierto? Entonces, el material está disponible. Y les voy a mostrar pues, la manera de cómo se trabaja con esos cartones para lograr hacer volúmenes en 3 dimensiones. Lo interesante acá es que esto refuerza también como el tema de las vistas, porque se van a dar cuenta que hay cuestiones entre el armado de la plantilla de la maqueta con, pues como relacionado directamente con el sistema americano de vistas. Entonces por ahí ustedes van a empezar a comprender como mejor también por qué los planos se hacen así de esa manera, por qué esa distribución de las vistas. Y finalmente ustedes van a poder establecer un paralelo entre lo que es un dibujo interpretativo, que sería el plano, a algo que ustedes van a hacer partiendo del dibujo, ¿cierto? Va a seguir siendo un dibujo, pero que está orientado netamente a la fabricación y construcción ya de la figura que ustedes pues están armando en ese momento, ¿cierto? Pues yo diría que la maquetación ha entrado en un periodo quizás de decadencia, pues por decirlo así, pues eso suena muy fatalista. No es que no se utilice, pues las firmas internacionales de arquitectura y pues, de ingeniería todavía hacen maquetas, pero lo hacen con procesos ya eh, digitales, involucrando prototipadoras, cortadoras láser y bueno, un montón de herramientas pues que se pueden sincronizar con los modelados que uno hace en el computador, pero ya es cada vez menos recurrente ver maquetas de proyectos y de cosas, ¿cierto? Antes uno cuando iba y visitaba una sala de ventas, por ejemplo, de un proyecto inmobiliario, iban a construir una unidad de edificios o de casas o lo que sea, uno siempre se encontraba como con la maqueta de la casa o del apartamento o de la unidad, ¿cierto? Que era un modelo que se hacía con cartón paja o con algún tipo de cartón y eso mostraba las dimensiones escaladas del proyecto eh, y pues daba buena fe de cómo iba a quedar a futuro, ¿cierto? Porque quizás ahora ya no es recurrente ver este tipo de cosas. Primero, porque eso quita tiempo, ¿cierto? Segundo, porque, bueno, no sé qué tan práctico es para un arquitecto, ¿cierto? Ponerse a hacer estos detalles de las ventanitas, de todas estas cuestiones, pues todo radica más que todo es como en el empleo de tiempo, que eso pues, es un recurso fundamental a la hora de realizar un proyecto. Entonces, ahora, lo que sí es recurrente constantemente es ver modelos en 3 dimensiones renderizados. Entonces, ustedes van a la sala de ventas, por ejemplo, ¿y qué les muestran? Les muestran una simulación del espacio en un video,
en los folletos y en los brochures del proyecto también van a ver eso que parecen fotos, pero realmente es el modelo en 3 dimensiones que se renderizó. Entonces, ustedes se ponen a ver y muchas de las cosas que les muestran, ustedes creerían que existen, pues que ni siquiera existe el apartamento modelo, todo está en un computador. Quizás por eso se ha vuelto menos recurrente el ver pues como las maquetas. De hecho, hay una maqueta que está pues, en espacio público, ahí en la Alpujarra, en la parte donde está pues, la vieja estación del ferrocarril. Ustedes entran ahí en una maqueta de esa estación como era, ¿cierto? Son cosas que quizás ahora no se ven por el tema de recursos y de tiempo, pero que es fundamental para comprender los volúmenes, cómo nacen las cosas, por qué se hacen así. Esto tiene mucha relevancia, ¿cierto? Y particularmente para ustedes, esto les va a permitir pues, establecer unas metodologías de trabajo para poder resolver unos problemas que se les van a venir encima. Esto pues también suena como muy, muy duro, pero ustedes van a tener que pensar cómo pegar, cómo doblar, cómo trazar, ¿cierto? ¿Cómo resolver ese volumen? ¿Cómo hacer que un pedazo de cartón se convierta en algo? Y ya por ahí entonces empezamos a establecer como todos esos procedimientos, ¿cierto? Que les van a permitir a ustedes más adelante saber cómo se resuelven las cosas cuando uno está trabajando pues ya como en el campo, ¿cierto? Que tengo que salir a hacer una medición de una intervención, entonces si tengo que hallar un área o resolver algo, pues estos procesos de maquetación les van a servir mucho a futuro, ¿cierto? Eh, Vamos a trabajar con figuras geométricas simples, pero se van a dar cuenta que usando pues esas figuras se pueden armar casi cualquier cosa, ¿cierto? Lo que ustedes se imaginen. Eh, ya hay procesos pues que ya en materia pues son más complejos y de hecho por ahí hay gente que ha vuelto esto una profesión y lo utilizan para cortometrajes, largometrajes, para el cine, ¿cierto? Como digo, esto también pues creo que también ha sido como muy apartado por el tema pues, de los usos de efectos especiales a través del computador, pero hay gente que se dedica a hacer maquetas para todos estos proyectos, ¿cierto? Más que todo proyectos independientes y es una maravilla ver eso, ¿cierto? Que, por ejemplo, hacen una casa y parece una casa de verdad, ¿cierto? Pero ustedes van a ver y es un modelo que perfectamente ustedes pueden cargar, pues unos tamaños muy pequeños. Es, bueno, esto, como les digo, pues ustedes más adelante no creo que vayan a hacer maquetas, pero sí les va a ayudar mucho como en estos procesos de establecer métodos de trabajo para resolver problemas. Entonces, no vayan a pensar que es algo complicado, es pues también como mucho de observación, de pensar cómo va a resolver pues, como el volumen. Yo igual en esta clase les voy a dar varios ejemplos y al final les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? Eh, entonces, bueno, me va a ir ya a hacerles como un pequeño recuento de figuras, ¿cierto? Y cómo es el método de trabajo. Entonces, muchachos, es fundamental que piensen que todo lo que van a armar es como si fueran a armar una caja, ¿cierto? Ese sería como el mejor ejemplo. Yo tengo aquí una caja, listo. Tengo una caja de un cereal. Es, digamos que yo aquí ya lo desbaraté, pero, ¿cierto? Miren que la caja pues tiene una cara frontal, tiene una lateral por acá, otra lateral por acá, una cara posterior, ¿cierto? Este sería pues la parte de arriba y por acá sería la base, ¿cierto? Esta parte de acá. Están todas las caras. Eso parte pues de una figura que es plana, en 2 dimensiones, ¿cierto? Ahí están las caras unidas, una plantilla. Este tipo de modelos, ¿cierto? Nos muestran
ciertas cuestiones que debemos tener en cuenta, y es la primera, vamos a identificar, este es el frente, ¿cierto? Después del frente sigue una lateral, después de esa lateral sigue la parte de atrás, y después de la parte de atrás seguiría otra lateral, o sea, están intercalados, frontal, lateral, posterior y lateral, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les muestro esto, muchachos? Porque en ninguno de los casos, ¿cierto? Pueden ustedes juntar este frontal con la lateral, ¿cierto? Que este venga acá inmediatamente después del frontal. Cuando ustedes hacen el doblez, porque miren que es un sistema que simplemente lo que hace es doblar esquinas y ya con eso formar como el volumen, si ustedes lo doblan, pues obviamente no les va a dar el volumen. Entonces hay que estar como pendientes de pues como estas reglas que tiene ahí básicas, ¿cierto? Que pues es un poco de lógica y como de sentido común, ¿cierto? Entonces cuando uno lo empieza a armar, ya empieza a comprender que pues, en este sentido las caras van intercaladas. Ahora, vamos a irnos aquí para esta cara que es la cara superior, ¿cierto? Entonces ustedes ven que el ancho es el mismo que el del frente, ¿cierto? Pero esta medida aquí que sube, espero que sí sepan cuál le estoy señalando, este borde de acá, va a tener la misma medida de este lateral, esta medida que les estoy señalando acá. ¿Por qué? Porque cuando uno dobla, ¿cierto? Esos dos bordes se van a encontrar, entonces tienen que tener la misma medida. Esas son cuestiones que uno pues, va analizando y muchas veces cuando uno se equivoca se da cuenta del por qué, ¿no es cierto? De qué medida le faltó, en dónde se equivocó. Eso es lo bueno también de la maqueta, porque entonces ustedes trazan, eh, empiezan a doblar y cuando van a pegar resulta que les hace falta una medida o por ahí se equivocaron en algo. Entonces, esto sí les muestra realmente pues, como cuáles son sus errores. De todas maneras, eso se puede corregir, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de los materiales que vamos a usar. Yo se los voy a poner aquí en el chat para que los tengan en cuenta. A ver, ¿por qué no me deja aquí escribir? Bueno, empezar a escribir por acá. El primer cartón, vamos pues, a tener en cuenta, se llama cartulina dúplex. Listo. Pero cartulina dúplex. La cartulina dúplex es es como un tipo de cartón que por un lado es blanco y por el otro es como color, como café, ¿cierto? Como color cartón, pues. Entonces, ese material en específico es muy bueno porque es muy flexible y muy resistente al mismo tiempo. Entonces, para hacer dobleces, pues es muy bueno, es excelente, no se les va a partir pues el material cuando ustedes lo doblen. Obviamente que hay que tener pues como cierta maña y utilizar, por ejemplo, para hacer dobleces, el borde de una mesa, utilizar las escuadras pues como, como un apoyo para poder hacer los dobleces, ¿cierto? Para que queden bien trazados, pero es un muy buen material. Eh, el problema es que en las papelerías muchas veces solo venden el pliego de este material. No es que sea caro, pero creo que un pliego es muchísimo material, pues como para lo que vamos a hacer. Entonces, digamos que ese es como el inconveniente. Pero es muy buen material. Yo sé que en casi todas las papelerías se puede encontrar. ¿Listo? El otro, pues, vamos a hablar del más común, de los cartones que se utilizan pues como para la maquetación, que es el cartón paja. El cartón paja pues es un material muy bueno, si no, no lo utilizarían en casi todas las maquetas que uno ve por ahí, ¿cierto? Pues de estas de que le ponen uno a hacer o en la universidad o en el colegio, bueno, en fin, es un material pues que es muy económico, se deja manejar muy bien, permite que los cortes sean muy sencillos, a la hora de pegarlo no hay ningún problema, ¿cierto? Porque es un material que es como muy crudo,
¿cierto? Entonces absorbe muy bien como con los materiales, las pegas que uno le eche. Pero tiene un gran inconveniente, es que no tiene muy buena flexibilidad. Entonces a la hora de hacer dobleces, pues hay que ser muy estratégicos porque si le hacen una fuerza mal hecha, lo van a terminar por partir, ¿cierto? Entonces la idea es, cada que trabajen con cartón paja, ¿cierto? Digamos que por acá en el ejemplo de esta caja, ustedes van a hacer un doble sobre esta línea, ¿cierto? Entonces cogen el bisturí y lo pasan sobre esta línea, ¿listo? Lo pasan sobre el trazo. Cuando lo pasan sobre el trazo, lo que pasa es que el doblez tiene que ir en sentido contrario, o sea, si hacia este lado trace el borde, ¿cierto? Con el bisturí, lo tengo que doblar hacia el lado contrario. Entonces, cuando uno hace eso, miren que el doblez queda perfecto. Esto también lo pueden utilizar en la cartulina dúplex, ¿cierto? Como guía. ¿Qué no deben hacer? No le hagan mucha presión al bisturí porque van a cortar el material. Lo único que tienen que hacer es una guía suavecito sobre la referencia que tengan y doblan hacia el lado contrario. Si doblan hacia el mismo lado, lo parte. Entonces, ojo, si yo, por ejemplo, trazo sobre esta cara, entonces el doblez va en sentido contrario, ¿listo? Para que no vayan a cometer de pronto el error si van a trabajar con cartón paja. El otro material pues sería el cartón. Profe, Hola, una pregunta. ¿Usted en lo que quiere que le hagamos en la maqueta, qué figura es o qué es? O puede ser, o uno lo escoge. no, ya les voy a decir, ¿por qué están tan ansiosos pues? No, no, solamente intriga, pero Al final de la clase les revelo el secreto. Primero les voy a mostrar todas estas cuestiones antes de que se asusten, ¿listo? Porque si les muestro ya qué es lo que tienen que hacer antes de mostrarles cómo se hace, se van a asustar mucho. Entonces, la idea es irles haciendo una introducción. ¿Listo? Bueno, el otro material se llama cartón industrial. Hay en papelerías que se consiguen. Es muy buen material. Es como como un papel, un cartón reciclado. Es como color gris, pero uno ve que tiene pedacitos ahí de colores de vez en cuando. Tiene muy buen grosor. No es tan flexible como la cartulina dúplex, pero es excelente para trabajar. ¿Qué pasa? Que es un cartón un poco más duro y entonces con el trabajo con los cortes, ¿cierto? Se dificulta a veces. No es que siempre pues vaya a ser muy difícil de cortarlo, no. Ni tampoco pues el material más duro pues que vayan a pensar que es como una tabla, pero sí necesitan que el bisturí esté bien afilado, ¿cierto? Ustedes saben que aquí el bisturí, él tiene, es como unas ceñitas, ¿cierto? Y eso es para ir cortando las punticas y que la nueva punta que queda ahí sí esté bien afilada. El otro material es el cartón corrugado. El cartón corrugado es el que se utiliza en las cajas de embalaje, ¿cierto? Estas cajas que son cafés, pues las que uno ve normalmente por ahí. Este material es como un sándwich de cartón. Tiene una cara plana por acá, en el centro tiene como unas flauticas y termina con otra cara plana, ¿cierto? Este material no se compra, o sea, sí se puede comprar, pero si ustedes van a una papelería a buscar este tipo de cartón, bueno, no sé si ahora, que creo que por ahí en alguna parte sí encontré como de tamaños más moderados, pero generalmente lo que les van a vender es una lámina de 2 metros por 1 metro. Nosotros no necesitamos todo ese material, ¿cierto? Pues eso es excesivamente grande. ¿Dónde lo pueden conseguir? Vayan a un de uno, a un justo y bueno. Esas cajas que dejan ahí para que la gente empaque, eso está hecho en cartón corrugado. Pueden utilizar esas cajas para hacer la maqueta. ¿Listo? Eh,
le puse es que es cartón, pero bueno, ahí ustedes me entienden. Este material, ustedes se van a dar cuenta que pues, habría como que establecer por dónde hacer los cortes, porque si uno va en contra del sentido de las flautas, pues va a ser más difícil hacer el corte. Lo otro es los dobleces, pues obviamente también tienen que uno pensar que se deben hacer en el sentido de las flautas. Ustedes ya se van a dar cuenta, pues si trabajan con el cartón corrugado, que pues, hay que tener muy en cuenta esas flauticas que tienen en el centro, para poder pues como trabajar más cómodo con el material. Y hay otro material que este es más difícil de conseguir, que se llama cartón o cartulina craft. Sé que esto lo venden pues, en estos días, creo que yo compré, a finales del año pasado de hecho, compré cartón craft en Panamericana, ¿cierto? Solo se consigue en papelerías pues como grandes, o sea, si van a Panamericana o a en Artes, pues la van a encontrar. Eh, pero pues no es necesario tampoco que se maten pues por buscar ese cartón. Lo que pasa es que a mí me parece muy cómodo para trabajar, yo pues ese es el material que más usaba para hacer maquetas, porque es muy flexible, es muy resistente, eh, y a la hora de cortar, pues a mí me parece que es muy cómodo, ¿cierto? Eh, no les queda, por ejemplo, como el cartón paja, que a veces si el bisturí está como desafilado, parece que le pudiera como, o sea, como si hubieran hecho como si lo hubieran rasgado el material, queda como con mordisquitos en la superficie. En cambio, con este cartón no sucede eso, pero es muy difícil de conseguir. Entonces, no es que tengan que conseguir ¿cuántos les puse ahí? 5 tipos de cartones, no. Ustedes, ahora cuando les muestre qué van a hacer, escogen un tipo de cartón, ¿cierto? El que les quede más fácil de conseguir, el que por costo sea mejor, o porque lo escogieron porque les gustaría trabajar con ese material, entonces solo escojan uno de esos materiales. Puede que haya alguien que quiera mezclar dos materiales en la misma baqueta, no hay problema, ¿cierto? Pero solo escojan uno de los 5 cartones para trabajar con él. ¿Listo? Ahora, ¿con qué lo vamos a pegar? ¿Cierto? Entonces, puede ser con colbón o con silicona líquida, ¿cierto? Estos son materiales pues, que yo les recomiendo. El colbón es muy bueno, pero se demora más en el secado. No se puede empapar mucho la superficie que se va a utilizar porque se va a demorar más como en pegar y a la final pues va a ser como muy difícil, ¿cierto? Si ya no les pega definitivamente, ustedes vuelven y le echan colbón, eso no va a funcionar. Entonces tienen que echarle siempre como la cantidad apropiada. Y la silicona líquida, que me parece que es muy buen material y que se seca muy rápido, ¿cierto? Ese también pues lo podrían utilizar. Que tienen una pistolita en la casa y barras de silicona, también las pueden usar, pero la idea es que sean muy pulidos trabajando con los materiales, ¿cierto? No es que utilicen esa pistola y que se vean los grumos de silicona por ahí, ¿cierto? Entonces, también hay que procurar mucho por esa limpieza, ¿listo? Y pues los materiales para cortar son el bisturí, las tijeras. Se van a dar cuenta que es mejor trabajar con el bisturí. Las tijeras se utilizan en ciertos casos, por ejemplo, cuando hay curvas o cosas así, sí se utilizan las tijeras, pero en general se utiliza el bisturí por precisión. Eh, y esos son los materiales. Ya lo otro es las escuadras y lo que ustedes tienen en la casa que usualmente utilizan para hacer las actividades de esta materia, ¿cierto? Es eso en cuanto a materiales, ¿cierto? Lo otro es, eh, ya vamos a mirar cómo trabajamos cada una de las figuras básicas, ¿cierto? Cómo se construyen esas plantillitas para uno poder llegar pues como a un volumen, ¿cierto? Entonces pasar de las 2 dimensiones para hacer un volumen en 3.
Les voy a compartir por acá una guía que hice, ¿cierto? Y con esa pues nos vamos a guiar. Pues, yo miro, a ver, esperemos a que cargue el archivo y ya les comparto la pantalla, listo. Espérenme, ya les comparto acá. Bueno, hay una versión que ya corregí en estos días, pero bueno, esa es la versión corregida es la que les voy a mandar ahorita ahí al chat. Entonces, muchachos, lo importante acá es que siempre que vayan a hacer un volumen, piensen, como les decía, en que van a armar como una caja, ¿no es cierto? Van a pensar en cada una de las caras del objeto y lo van a distribuir dentro de una plantilla, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por el cubo. Pues aquí son unas medidas pues generales. Ahí, por ejemplo, porque esto es un ejemplo, pero no es que siempre los cubos los van a hacer de 35 milímetros. No, esto pues es un ejemplo. Entonces, lo primero es pensar, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, si voy a hacer un cubo, voy a identificar cuál es el lado del cubo, el cual yo voy a, pues, a realizar, ¿cierto? Entonces, aquí el lado es de 35 milímetros. Una vez yo pues establezca la medida, lo que voy a pensar es cómo distribuir esas caras dentro de una plantilla plana que me permita a mí armar ese cubo, ¿cierto? A partir de dobleces. Entonces, si bien en este caso, ¿cierto? Todas las caras son iguales por ser un cubo, pues es importante empezar a establecer posiciones, ¿cierto? Que le permitan a uno más adelante comprender la distribución de esas caras en figuras no regulares. Entonces, si ustedes se ponen a ver acá, pues aquí yo descompuse ese cubo en cada una de sus caras y aquí entonces empezamos a mirar, esta sería la base, ¿cierto? Este sería el frente, este sería el lateral izquierdo, la posterior, lateral derecho, ¿cierto? Y superior. Ahí tendríamos 6 caras. Ojo, eso no es que vaya así en diagonal, porque a veces yo les muestro las caras así en diagonal, y ustedes van y me las dibujan allá en diagonal. Si ustedes ponen a hacer esto acá, no arman un cubo. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Cierto? Lo hacen aquí, escogí la herramienta que no era. Hacen los cuadrados, ¿cierto? Y empiezan a distribuirlos. Este no es tan crítico porque, como les decía, es una figura 100% regular, ¿cierto? Entonces, a ver, cuadremos esto, vaya quedando bien parejito. Otro por acá. Listo. Y vamos a poner, como está en este, que hice ahí, este por acá. Y este por acá abajo. Bueno, ahí tenemos la plantilla. Lo que les quiero mostrar es que esto pues es susceptible de un cambio de distribución, ¿cierto? Yo podría tomar este como superior, este como frontal, este sería la base, ¿cierto? Este sería el lateral izquierdo, este sería lateral derecho, ese color es este, ¿cierto? Y por acá podría tener la posterior, ¿cierto? Sin otro verde, es como este verde de acá. Aquí, como les decía, no es tan crítico pues como la cosa, porque todas las caras son iguales, pero sí hay que tener en cuenta pues que vamos a tener una cara arriba, otra cara abajo y vamos a tener 4 aquí alineadas en horizontal, ¿cierto? Ya uno empieza a hacer los dobleces y empieza a armarlo. Pero ¿qué pasa? Yo ya dibujé esto, ¿cierto? Primera recomendación que les doy, muchachos, con el armado de estas plantillas. Voy a borrar esto aquí un momentico. Vamos esto ahí. Si esta es su hoja de papel, no vayan a hacer eso, ¿cierto? No vayan a dibujar eso en la mitad de la hoja.
porque por acá, por ejemplo, este material de aquí para abajo se pierde, de aquí para la derecha se pierde. Por acá sí necesitan hacer una cosa grande, entonces aquí ya hicieron un corte y por acá también les queda un rectángulo que no sirve para nada. Entonces, lo que van a hacer es, borremos también esto aquí, de aquí para arriba. Abramos como más espacio ahí. Si esa es su hoja, lo que van a hacer es, aprovechen los bordes. ¿Listo? Antes de que comiencen con todo esto, ¿no es cierto? Bueno, si yo voy a hacer los cortes por acá, miren que ya me ahorro inclusive cortar por acá y cortar por acá. Aquí solo se me desperdiciaría este cubito y de aquí para allá pues el material quedaría sirviendo, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de trazar esto? Primero, pues, utilicen siempre las cuadras. Estas líneas tienen que quedar bien derechas. Verticales y horizontales bien derechas. Uno puede quedar torcido porque ya cuando armen el objeto eso les va a quedar mal armado. Toman su escuadra, puede ser la de 60 o la de 45. Yo voy a mostrar aquí la de 45. Listo. Sí, quedó aquí como movido. Lo voy a organizar. Eso ahí, ya quedó derecho. ¿Cierto? Entonces esta es mi escuadra de 45. De 45 grados. Entonces, ¿yo qué hago? Este ángulo de acá es de 90. ¿Cierto? Entonces, si yo alineo este borde con el borde de la hoja de cartón, ¿cierto? Que está vertical, cuando trazo aquí en horizontal me queda derecha la línea, ¿listo? Lo mismo pues aquí abajo, ustedes alinean este borde con el borde de la escuadra, con el borde de la hoja, ¿cierto? Y trazo. Generalmente esto está bien cortado, y si está torcido, ¿cierto? Si está torcido el borde, igual como ustedes están trabajando sobre el mismo ángulo, él siempre les va a trazar líneas a 90 grados, entonces ya cuando recortan no van a tener problema. Si van a hacer las verticales, entonces giran su escuadra así, ¿cierto? La otra escuadra, la de 60, también tiene un ángulo de 90 grados, entonces hacen esto mismo, ¿cierto? La giran y ya, este borde inferior alineado con el borde de la escuadra y trazan, ¿cierto? Trazan hacia arriba. Es lo primero que tienen que tener en cuenta. Lo otro es, si ustedes me recortan esto así como está, la proeza humana sería poderlo pegar, ¿cierto? Entonces ustedes se dan cuenta que esos cartones son como de 1 milímetro de espesor. Échenle pegante a ese bordecito de 1 milímetro y péguenlo a ver si les pega. No les va a dar, ¿cierto? Entonces, para que eso no les pase, vamos a hacer unas pestañas. Entonces, vamos a correr aquí. Puede ser 1 centímetro hacia la derecha, 1 centímetro hacia arriba, ¿cierto? Listo. Entonces, voy a empezar a hacer pestañas. Por ejemplo, aquí hago una pestaña. Esas pestañas son de 1 centímetro, ¿cierto? Y estos ángulos son de 45 grados. ¿Se pueden hacer en cualquier otro ángulo? Sí. Pero a 45 grados, como estos dobleces me generan ángulos de 90 grados, cuando se junta una pestaña con otra, 45 más 45 me da 90. Entonces, nunca se superponen las pestañas. Y pues es una forma pues como de hacerlo organizado. Entonces, vamos a poner por acá, a ver, este pegaría con este de acá. Vamos a hacerle pestañas a este de aquí abajo. Este por acá, este por acá. Pero ya, espérame que parece que se estuviera tapando ahí la figura, pero ya la vamos a mostrar. Vamos a ver detrás, ¿cierto? Entonces, tenemos pestañas por acá y vamos a hacer unas pestañas aquí arriba. ¿Listo? Que me faltó girar este un poquito más. Entonces, aquí arriba también tendríamos las mismas pestañas, organizar, enviar detrás, ¿cierto? Entonces esas pestañas, ya saben, a 45 grados, 1 centímetro aquí saliendo. Entonces ustedes se dan cuenta que esta pestaña de acá va a pegar con este borde de acá. Cuando lo vayan armando se van dando cuenta
dónde van cada una de las pestañas. Las pestañas nunca se pegan por fuera, ¿cierto? Esas pestañas no se pueden ver. Entonces, ustedes doblan, le echan el pegante y lo pegan por el lado interno de la cara. ¿Listo? Para que no se vean. Aquí ya tenemos las pestañas hechas. No se pueden repetir pestañas. Que es que yo le voy a poner una pestaña por acá de esto, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la voy a hacer un poquito machetera, pero es para mostrar. Esta pestaña acá pega con este lado de acá. Si yo le hago otra pestaña, entonces pega pestaña con pestaña. Y eso me genera un grosor extra en el material, que les puede dificultar los dobleces, les puede hacer que el material gane volumen, entonces ya no les queda tan preciso, les puede dificultar la pegada de los elementos. Entonces, pendientes, no repetir pestañas. Listo. Entonces, una vez ustedes hayan hecho esto, ya pueden empezar a recortar, pero ¿por dónde recortan? Líneas de contorno exteriores, solo el exterior. Listo. No vayan a hacer la locura de cortar esto por acá por dentro. Listo, que a veces les pasa, se despistan y le pagan el bisturí. No, muchachos, si ustedes le pagan esta carita acá, vuelvan y pegan ahí cuando ustedes hagan los dobleces, es muy difícil. Listo, sí se puede corregir, ahora les muestro cómo, pero la idea es que esto en la primera vez o en el primer intento les quede bien hecho. Listo, entonces, ojo, no recortar caras interiores, solo se recorta el exterior. Una vez hayan hecho eso, ya tienen por acá las pestañas, ¿cierto? Dibujadas. O sea, las pestañas se pueden poner en varias partes, ¿no es cierto? Eso no hay problema, pero ya saben, no se pueden repetir por lado. Les tengo mis pestañas y ¿qué hago? Empiezo a hacer los dobleces, ¿cierto? Empiezo a hacer los dobleces y empiezo a armar la figurita. Entonces, esta pestaña ya ven que pega aquí con este lado, este con este lado, este con este, así sucesivamente. No le vayan a pegar, voy a echar colbón o silicona a todas las pestañas de una vez, porque el armado se les va a complicar mucho. La recomendación es, ustedes cogen la primera pestaña, le echan por acá el colbón, bueno, sería más lógico empezar por esto, ¿cierto? Entonces le echan el colbón o la silicona, lo unen con la cara que iría, esperan un momentico a que seque y continúan con la otra pestaña. ¿Listo? Si ustedes se arriesgan y empiezan a echarle a este, a este, a este y a todas, como ese material, esa pega se empieza a secar, entonces ustedes corren a pegarlo todo a la carrera, entonces ya no les queda derecho y fuera de eso van a haber partes que no les van a pegar bien. Entonces, hacen una pestaña, pegan con superficie, esperan a que pegue, siguen con la siguiente y así sucesivamente. ¿Listo? No se pongan a hacer esto a la carrera. Entonces, eso en cuanto al cubo, pues ya uno ya armaría aquí el cubo, ¿no es cierto? Ahora pues vamos a ver el prisma, ¿cierto? Que es muy similar al cubo, es la misma dinámica, ¿cierto? Entonces, saber cuál es la altura, cuál es el lado de la base, cuánto mide, en fin. Descomponerlo y hacer la plantillita, ¿cierto? Este tiene varias posibilidades de hacerlo. Una sería como el que están viendo, que es como una cruz. El otro sería, o sea, tener aquí los rectángulos. Aquí vamos tres y falta el cuarto. ¿Cierto? Bueno, vamos a ponerle los colores a esto. Entonces, estos son los rectángulos. En uno de estos, aquí no importa tanto en cuál va, pero por ejemplo, voy a poner aquí la base, ¿cierto? Es un cuadrado, es un cuadrado, y la tapita de arriba, que es otro cuadradito, ¿cierto? Entonces esta base sería azul y esta sería amarilla, ¿cierto? La tapa.
Ahí, a mí a veces me gusta más trabajar con esta distribución que con esta que parece una cruz, ¿cierto? Porque esta es más compacta, entonces yo podría correr esto para acá, podría correr esta para acá, ¿cierto? Tener mis pestañas aquí a este lado, tener mis pestañas aquí, la última pues que iría por acá a este lado. Pero si ustedes se dan cuenta, esto es más compacto y si yo pues, lo llevo como hacia el borde del papel, voy a ocupar menos espacio. En cambio con la T se desperdicia más material, en esa cruz que les mostraba. Pero todo pues va como de acuerdo a cómo ustedes comprendan las cosas, ¿cierto? Y cómo establezcan cuál va a ser el armado. De todas maneras, yo les muestro aquí pues como las alternativas. Una vez hayan establecido esto, pues recuerden que lo dibujan y de una vez pues, le meten las pestañas de pegada, ¿cierto? Lo mismo que con el cubo, estar pendientes de que no se repitan por lado, empezar a pegar una por una, ¿cierto? Hasta llegar a la forma que estamos buscando. Luego la otra figura es esta pirámide. Es una pirámide que tiene un ángulo rectángulo por acá. Esto también es una figura que les va a permitir a ustedes hacer pendientes, ¿cierto? Y bueno, este tiene la particularidad de que solo tiene 5 lados, 5 caras. Debemos establecer, y aquí pues voy a corregir aquí esto, porque en el documento que les va a pasar ya está corregido. Aquí toca cambiar este acá y este va por aquí, ¿cierto? Entonces tenemos la base, este triángulo debería ir también en fucsia por acá, ¿cierto? Entonces tenemos la base, tenemos la parte de atrás que es un cuadrado, ¿cierto? En este caso base y esta posterior son cuadrados, pueden ser rectángulos también, no hay problema, pero dependiendo pues también, esta como es rectangular, pues estos lados se supone que deberían ser iguales, pero ya si esto varía, ya no sería rectangular, pero se utilizaría el mismo procedimiento, es base, la parte de atrás, esta superficie que es la pendiente que cubre las hipotenusas y los dos lados que son triángulos. Entonces, tomo la base, dibujo la base, que en este caso es un cuadrado. Luego, de ahí saco los triángulos de las laterales. Esta línea que ustedes están viendo aquí debe ser la altura. ¿Listo? La altura y por acá la hipotenusa, esta que está señalando aquí X. ¿Cierto? Lo mismo al otro lado. Una vez ustedes hayan hecho esto, van a hacer esta superficie. ¿Listo? Que es la que cubre la hipotenusa, la que va en diagonal. Entonces, ustedes cogen con su escuadra y miden por acá. ¿Cuánto tiene eso? Ah, bueno, digamos que tiene 5 centímetros, listo, entonces 5 centímetros. Es cuando trazan el rectángulo, trasladan esa medida y lo hacen de 5 centímetros. Listo, o sea, la medida de este lado, ¿cierto? De aquí para acá, ahí es un color más vivo para que esté rojo, ¿cierto? Esta medida, ¿cierto? Va a ser la misma medida que ustedes van a tener por acá, ¿listo? O sea, X va a ser igual a X1, por decirlo pues en un lenguaje pues matemático. Entonces, una vez resuelvan esto, pues ahí les va a dar un rectángulo que es este, ¿cierto? Ya ahí pegan o dibujan la parte de atrás, ¿cierto? Que está en este caso es un cuadrado. Esta es sencilla, pero hay que estar pendiente de esta medida, ¿cierto? Para que X sea igual a X1 y lo puedan armar. Una vez hayan hecho eso, pues le adicionan las pestañas, ¿cierto? Y proceden a la armada. Miren que acá a ustedes pues les muestran ciertas cosas de las vistas, ¿cierto? Por acá estas medidas son complementarias. Que ya lo vamos a ver al detalle ahora con un ejemplo cuando lo haga en AutoCAD, se van a dar cuenta de esto. ¿Listo? Entonces, esa es la pirámide y vamos a pasar al ejercicio o la figura pues que es como más complicada de todas estas figuras básicas y es el cilindro, ¿cierto? Entonces el cilindro, lo primero que van a hacer, si tengo que hacer una
pieza cilíndrica es lo siguiente: identificar el radio del cilindro y la altura del cilindro. Entonces, en este caso tenemos 15 milímetros de radio y 70 milímetros de alto. Ya tenemos la medida del radio. ¿Esto para qué nos sirve? Vamos a ir a trazar los círculos de la superior y de la base. Entonces, cojo mi compás, hago la apertura del radio y trazo los dos círculos, base y superior, ¿cierto? Base y superior. Los trazan, ya los tienen trazados. Ahora, la misión es, ya tengo los círculos, tengo que hacer esta superficie. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Esto sería un rectángulo, ¿cierto? De cartón que vamos como a enrollar sobre el círculo. La dimensión de ese cartón, ¿cierto? La extensión de ese cartón está determinada por el círculo, o sea, yo con ese cartón le tengo que dar la vuelta a este círculo. Es para saber esa medida, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué operación geométrica debo hacer yo para saber cuánto va a medir ese rectángulo? ¿Cierto? Yo necesito que ese rectángulo de cartón le dé la vuelta al círculo. Entonces, muchachos, pregunta, ¿qué operación geométrica deben hacer ustedes para saber la medida de ese rectángulo? El área. El Sí. área. No, Pues el área. el área no. Otra cosa que uno le saca a las figuras geométricas. Uno pues le puede hallar el área y que también que le puede hallar uno a una figura geométrica. El volumen. El perímetro. El volumen tampoco. ¿El qué? El perímetro. El perímetro. Vea que hasta les estaba mostrando aquí el pastel. Yo necesito saber cuál es el perímetro del círculo, ¿cierto? Entonces, si yo cojo este borde como si fuera un hilito, ¿cierto? Entonces, yo cojo el hilo y lo extiendo, ahí tendría el perímetro del círculo, ¿cierto? O sea, hagan de cuenta que el borde del círculo es un cordoncito, un hilo. Yo lo que voy a hacer es extenderlo y lo voy a medir. Y ahí tendría pues, el perímetro del círculo y por ende estaría solucionando la medida del rectángulo, ¿cierto? El ancho del rectángulo. Entonces, ustedes sí lo saben. Yo sé que estas cosas ustedes lo han visto, yo creo que desde que empezaron en sexto en el colegio. Entonces, son cosas que yo sé que la saben, pero hay que aprender que todos esos conocimientos que para allá uno no, pues para que eso realmente sí van sirviendo a medida que uno se va entrando pues como en la ingeniería. Entonces, hay una gran diferencia entre círculo y circunferencia que pues se las quiero compartir porque pues esto es como lo correcto. Entonces, el círculo es lo que es el área, ¿cierto? Lo que ustedes pues, están viendo aquí azulito y lo que están viendo aquí pues como fucsia, ¿cierto? Entonces ese sería el círculo. La circunferencia es el perímetro del círculo, ¿listo? Entonces la circunferencia es el bordecito, para que la diferencia en que ustedes en algún caso ves que necesito la circunferencia, entonces ya saben que no se vayan a ir a sacar el área, sino que buscan la fórmula de la circunferencia y ya por ende saben que es el perímetro, ¿listo? Entonces la fórmula es muy sencilla, esto es aquí no se pueden decir palabras porque están grabando, pues es una bobada, pues, ¿cierto? Entonces, la fórmula de la circunferencia es 2pi por radio. Ustedes ya saben, conocen 2, conocen pi y conocen 15, el radio, ¿no es cierto? Entonces lo reemplazan. Tienen el 2, pi es 3.1416, muchos decimales más, pero en la calculadora está completico, ustedes simplemente lo ponen ahí y lo multiplican por el radio, que en este caso era de 15. Ahí hallan la circunferencia de 94.2 milímetros. Esto pues es equivalente a 9,4 centímetros, ¿cierto? Esa sería la medida. Entonces, hacen el rectángulo, ¿cierto? Ponlo por acá.
Lo vamos a poner pues aquí anaranjado para que sigamos con el ejemplo. Entonces, 9,4 aquí en horizontal y la altura, que aquí sí está establecida, del cilindro era 70. Entonces, el rectángulo es de 9,4 por 70 milímetros. No, aquí pues está en centímetros, pues no podemos estar mezclando unidades de medida. Entonces, a ver, ahí está, listo. Uy, me inventé una nueva unidad de medida, CVM. Ahora sí, ese es su rectángulo, ¿cierto? Ya ustedes ya con esto garantizan que eso le va a dar la vuelta a esos círculos, ¿listo? Entonces miren que la geometría sí les permite como resolver ciertas cosas. Y no son difíciles, simplemente uno remitirse a los conocimientos que ya tiene previos. Yo sé que esto ustedes lo vieron mucho, algunos se habrán torturado en el colegio viendo esto, pero ya se dan cuenta que esto sirve, ¿cierto? Una vez ustedes hayan hecho esto, lo que hacen es empezar a trazar como estas formas que les voy a mostrar acá, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo aquí directamente, ¿cierto? Entonces, empiezan a trazar triángulo arriba, triángulo abajo y conectan, ¿listo? Y así muchas veces puede ser que la distancia sea de 1 centímetro, medio centímetro, más pequeño no se los recomiendo, pero hacen varios, ¿listo? Y ya les va a decir cuál es el objetivo de todos estos triángulos y de estas líneas que hay ahí trazadas, ¿cierto? Entonces, esto les queda así, pues van a establecer que por acá van a haber unos dobleces, ¿cierto? Ahí me torcí un poquito, pues porque estaba haciendo una copia rápida, pero ya lo va a organizar. Entonces, tomemos estos y organicémoslos para que queden bien derechitos, porque después me preguntan, profe, ¿y por qué los de la izquierda son más grandes que los de la derecha? Pues para que no me pregunten eso, sí lo va a organizar. Pasémoslo acá, eso, ya ahí ya quedó parejo. Muchachos, entonces, estos triángulos son las pestañas. Aquí se las estoy mostrando. Esta sería pues como la pestañita. Las doblan hacia adentro. Vemos las de abajo, pues serían las pestañas. Y esto van a ser dobleces que ustedes van a hacer en ese rectángulo. Esto no va a quedar 100% pues como circular, ¿cierto? Pero la idea es someternos a algo que nos muestra la geometría y es que entre más lados tenga un polígono, más se acerca a la circunferencia. Pongamos aquí un ejemplo, vamos a hacer polígonos, ¿listo? Por ejemplo, si yo hago, a ver que no escogí la herramienta polígonos. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, si tengo un polígono de 4 lados que es un cuadrado, ¿cierto? Es este. Vamos a a compararlo con uno de 6, ¿cierto? De 6 lados, que es un hexágono. Vamos a poner uno de 8, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vamos a hacer uno de 12. Bueno, aquí me quedo de 11, ¿cierto? Entonces, entre más dobleces yo haga, es más posible que me acerque al círculo, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es una forma poligonal. Entonces, entre más de estos lados yo le pueda meter a esto, entre más dobleces tenga, voy a poder acercarme más a esta forma circular. Entonces, tomo el círculo, ¿cierto? Vamos a poner para acá el círculo, ¿cierto? Entonces, digamos que este es el círculo de la base. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Ya tengo esto doblado, tengo las pestañas también dobladas y empiezo. Tomo 3 pestañitas, les echo colbón y las empiezo a pegar por acá y por acá, ¿cierto? Una vez estén pegadas, tomo otras 3 pestañas y las empiezo a pegar. Y a esta superficie le empiezo a dar como la forma del contorno del círculo, ¿listo? A que quede bien alineado. Finalmente, por acá me faltó una, una pestaña que es la que cierra, que es esta aquí final, ¿cierto? Entonces ya aquí como que se encontraría
Ahí me hizo una cosa que no quería que me hiciera, pero vamos a enviarla atrás, ¿cierto? Entonces esta pestaña, ya cuando ustedes le terminen de dar la vuelta, pegaría con este extremo de acá. Ahí ya estaría casi cerrado el cilindro. Ya doblan hacia adentro estas pestañas de arriba, ¿cierto? Y le pegan la tapita circular y listo. Es un procedimiento más largo. A mí me parece que es muy bacano evidenciar ciertas cosas de la geometría en esta maquetación y es la relación entre polígonos y círculos. De hecho, el computador, esto es un dato curioso. Esto que ustedes ven acá como un círculo, el computador no lo entiende como círculo. Es un polígono de un montón de lados. De hecho, cuando uno hace una revisión de cada uno de los nodos que tiene esto, ustedes van a dar cuenta que esto por acá está lleno, lleno, lleno de nodos, ¿cierto? Que son como los laditos que él utiliza. Entonces, eh, era como para decirles que, de hecho, técnicamente, ¿cierto? El computador no reconoce círculos, sino polígonos de muchos lados. Y eso se puede trasladar a la vida real, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí mi rectángulo, lo tengo con todos estos dobleces. Entre más dobleces tenga, voy a asegurar que esa figura va a quedar más cilíndrica. Esto también depende mucho del material, ¿cierto? Quizás ustedes puedan pensar que uno puede enrollar esto, ¿cierto? Alrededor, pues como del círculo. Les digo que es posible con cartulinas, pero con un cartón es muy complicado. Entonces, por eso le hacemos estos lados y no importa que no quede tan redondo, pero va a quedar muy organizado y queda muy bacano. Entonces, esta es como la figura de las básicas, la más compleja. Aquí tuvimos que sacar pues el perímetro, aquí la circunferencia, ¿cierto? Y hacer pues como varias cosas extra. Pero es bacano ver el resultado. ¿Listo? Esas son las figuras básicas. Entonces, les voy a pasar la guía ya ahí al chat. Voy a buscarlo. Yo creo que, de hecho, como antier lo subí. Voy a mirar a ver si aquí está ya el archivo y se los comparto. Sí, sí está. Se las voy a compartir para que lo tengan ahí, lo puedan descargar y lo tengan como guía, ¿cierto? Entonces, muchachos, miren que es un procedimiento que no es complicado. Pueden surgir ciertos problemas, sí, o que se equivoquen, también es muy usual que pase eso. Si se equivocan, a ver, yo quise las imágenes para podérselas compartir. No están en orden, pero les voy a mostrar aquí las imágenes. Si no las están viendo, me avisan. Entonces, bueno, digamos que yo tracé ya la plantilla del objeto para empezarla a doblar, ¿cierto? Y voy a empezar a cortar y me doy cuenta que cometí un error terrible, ¿cierto? Si ustedes dan cuenta aquí, por acá está el frente, están los dos laterales unidos y la parte posterior aquí hacia la izquierda. Entonces, si uno le pone a hacer esto, tiene muy pocas probabilidades de que eso le quede bien, ¿cierto? Una posibilidad es, si todavía no lo he empezado a recortar, es rectificar las medidas, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes ven que esto tiene 3 centímetros. Vamos a utilizar aquí este lapicito, ¿cierto? Entonces, por acá tiene 3 centímetros, ¿cierto? El lateral tiene 2. Pues, ¿qué hacen ustedes? Corrijan esto acá, ¿cierto? Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, borran esta línea y trazan por acá. Entonces, aquí ya les quedaría de 3 y por acá de 2. Esta parte de la base que yo tenía acá, pues me va a haber obligado a moverla, ¿no es cierto? A reposicionarla y ponerla acá. Entonces ya me tocaría poner aquí la base. Eso si todavía lo tengo trazado y tengo la posibilidad de borrar y pues, como finalmente ya corregirlo ahí dentro de la plantilla, ¿no es cierto? Resulta que
por algún motivo yo lo recorté, no estaba pendiente y lo recorté. Entonces, ¿qué toca hacer, muchachos? A ver, bueno, va a tocar como que usar aquí el borrador. Estos borradores, ¿cómo funcionan acá? A la entrada de lápiz y borremos esto, ¿cierto? Entonces, digamos que lo recorté. ¿Qué me toca hacer? Un corte por acá. ¿Listo? Lo que voy a hacer es, voy a aprovechar esta pestaña, ¿cierto? Ya esto estaría separado, esta parte y esta. Y con esta pestaña le voy a echar colbón y la voy a pegar por acá de este lado. Entonces ahí lo resuelvo porque, pues, espérenme, yo miro. Ah, yo creo que no. Espérenme, yo borro aquí esta entrada. Ahí lo tengo en el ejemplo. Espérenme, yo miro cómo lo pegué acá. Ah, bueno, sí. Ahí como está, ¿cierto? Lo que hice fue, yo lo miro acá, ¿cierto? Entonces separan este de este, ¿cierto? Toca girar la parte de acá, ¿cierto? Y esta pasarla para acá. Si ustedes la separan, les da. Espérenme, porque hay que adicionarle una pestaña, ya les voy a mostrar, ¿cierto? Pero si ustedes me separan estas dos, seguro que les da, ¿cierto? Si ya están pues como separaditas. Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Voy a quitar ya este. No lo va a guardar. ¿Cierto? Entonces, lo separan. Aquí ya estaría la figura pegada como debería ir, ¿cierto? ¿Qué hice fue? En que aquí ya me quedó un lateral, por aquí me quedó la frontal, lateral, posterior, ¿cierto? Por acá ustedes se van a dar cuenta que hay otro error terrible y es que, miren aquí esta altura, ¿cierto? Miren dónde me quedó, entonces ustedes ¿qué hacen? Pues ya con el bisturí recortan estas figuras, estos excedentes, ¿cierto? Entonces recortan acá y mochan este pedacito, ¿listo? Y ahí ya les quedaría bien. La idea es que ya visto desde atrás, miren todos los remiendos que tiene, pero se pudo corregir. Entonces, miren que acá se pegó con esta pestaña que había las superficies que separamos, ¿cierto? Por acá me tocó adicionar otra pestaña. Si lo van a hacer en cartón, no lo hagan así como yo lo hice. Yo aquí lo hice más grande porque estaba trabajando con papel, pero si ustedes van a hacer la pestaña, hagan la pestaña aquí de esta forma, listo. Este sería la parte que dobla, pero háganla en esta forma, no la lleven hasta acá, hasta estos puntos, porque va a ser más difícil de doblar. Entonces, cogen y lo hacen hasta acá nomás, listo. Entonces, no se preocupen si se equivocan, este es solo papel, ¿cierto? Esto se puede cortar, se puede modificar, y miren que hay soluciones para solucionarlo. Lo otro es, muchachos, ¿por qué estas pestañas van a 45 grados? Aquí estamos viendo el motivo. Miren que este borde y este nunca se van a encontrar, ¿cierto? O sea, sí se encuentran como vecinos, ¿cierto? Puede ir uno al lado del otro, pero nunca se van a superponer uno sobre el otro. Nunca va a pasar eso. Entonces, por eso se hace a 45 grados. La otra es, vamos a poner por acá el ejemplo de la pirámide, ¿cierto? Entonces estoy trazando mi pirámide rectangular, creo que está bien trazada, ¿cierto? Y cuando recorto, me doy cuenta que me faltó una cara. Entonces, hay uno, ¿qué hace? Pues toca por acá en el cartón hacer la cara que falta. Entonces tenemos ahí la pirámide. Entonces, para hacer la cara que falta, que era la hipotenusa, con la escuadra, pues mido cuánto tiene la hipotenusa y me da que dice que tiene 4 centímetros, ¿cierto? Miren que aquí tiene, esta sería como la base 3, altura 3, la hipotenusa mide 4. No me tengo que poner a sacar pues Pitágoras ni nada de esas cosas,
lo hago con la escuadra. De hecho tiene 4.1, pero bueno, ¿cierto? ¿Qué hago? Con esta información hago el rectángulo de 3 por 4 y le hago una pestaña, ¿cierto? Aquí lo ven, y lo pego. Y ahí lo soluciono y ya armo la figura, ¿cierto? Si se equivocan, muchachos, no hay ningún problema, eso se puede corregir. Y si está muy grave el error, pues lo vuelven a hacer y ya, no hay problema, ¿cierto? Y aquí tengo las figuritas, ¿cierto? No sé si hicieron las figuritas por acá. Yo las vuelvo a mostrar. Bueno, aquí en la cámara, ¿cierto? Entonces, estas pues son como las figuritas que utilicé para los ejemplos. Entonces, por acá está la del error, ¿cierto? Este es el error. Esto lo quitarían, pero miren que es una plantillita plana que al uno doblarla, pues le va a sacar uno el volumen en 3 dimensiones. Si, por ejemplo, aquí en este caso les quedó pestaña con pestaña, eso era lo que les quería también mostrar. Corten una de las pestañas, ¿cierto? Para que no se encuentre pestaña con pestaña. Pues aquí si esto es papel no hay ningún problema, ¿cierto? Porque el papel es muy delgado, pero si es cartón, pues sí se va a notar. Entonces uno aquí empieza a doblar, ¿cierto? Hacer los dobleces y a darle la forma, ¿cierto? Entonces ahí va cogiendo la forma de a poquito. Aquí es un poquito difícil con el papel, pero bueno. Esta es la otra. Entonces aquí está la cara que se le adicionó, ¿cierto? Entonces uno la empieza a armar, a pegar y armar hasta que dé la forma. A ver si esta es más fácil de sostener acá. Se me voló por acá, ¿cierto? Entonces ahí más o menos se ve pues como la pirámide armada, así no está pegada. Entonces es un proceso muy, digamos que muy de paciencia, de estar observando, pero es bacano hacerlo, ¿cierto? Vamos entonces a mirar otros ejemplos de figuras más complejas, porque ustedes deben estar diciendo, bueno, ahí con esas figuras que son tan básicas y que son tan regulares, pues uno se defiende más fácil, pero si tenemos que de una forma más compleja, ¿cómo sacamos las pestañas? ¿Y cómo sacamos las caras? ¿Y cómo hacemos el procedimiento? Entonces, vamos a mirarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos para AutoCAD y ahí en el programa vamos a dibujar plantillas. ¿Listo? A ver. Ya les comparto aquí AutoCAD. Bueno, pues que cargué ahí bien, que veo que el mouse estaba muy lento. Entonces, vamos a tener de referencia una de las figuras que nosotros ya dibujamos anteriormente. Va a ser la primera figura que está en el documento. ¿Listo? Y con esa pues vamos a construir una plantilla. Entonces, por acá 40. Por acá 60, 20, 40. Hacer entonces esta figura. Está por acá y baja. Listo, ahí la tenemos. Entonces ustedes ya la conocen. Lo primero sería identificar las medidas del objeto, ¿cierto? Que uno, o sea, antes de ponerse a trazar cualquier cosa, tiene que saber cuál es la medida. Esto no es a la guachapanga ni como le parezca a uno. Entonces, ya sé que esto mide 40, ¿cierto? Por acá, a ver, tomemos esta cosa. Por acá esto mide 40 también. Por acá también va a medir 40.
Esta altura va a medir 60. Y esto va a medir 2 centímetros. Listo, entonces identifiquen primero las medidas antes de ponerse a trazar cualquier cosa. ¿Qué puede servir? Que hagan bocetos previos, pueden ser a manual SAE, empiecen a anotar las medidas y hacer como un previo de la plantilla que van a hacer, ¿cierto? Entonces lo hacen a manual SAE y empiezan a decir, este sería el frente, este sería la parte de atrás, y con eso entonces ustedes ya pues empiezan como a identificar cuáles son los elementos y la posición. Listo, entonces vamos a empezar, ya tengo las medidas, voy a empezar por el frente. Entonces, ¿qué identifico en el frente? Pues este cuadrado de 4×4. Entonces voy a empezar por el cuadrado. Hagamos el ejercicio como debería ser realmente, ¿cierto? Entonces, voy a establecer, digamos que este es el borde de mi hoja de papel, ¿cierto? Voy a empezar por esta lateral. Entonces, voy a pegar esa lateral, ¿cierto? Voy a empezar a trazar hacia acá. Listo, entonces, muchachos, identifiquen lo siguiente, antes que nada. ¿Cuánto tiene la base? Entonces, por acá tiene 4, ¿cierto? Entonces, el perímetro de la base sería 4 por acá, más 4, van 80, más 4, es 80 más 4, ¿cierto? Más 40, eso me da, a ver, 4, ¿cierto? Entonces, empezamos desde acá, 4, ¿cierto? Luego 80, luego 120, ¿cierto? Y luego tendríamos 160. ¿Cierto? Es 1, 2, 3, y espérame que esta la hice mal. Este sería otro 4, ¿cierto? Entonces 4 por acá. Esta línea que yo hice acá es el perímetro de la base. ¿Listo? Es el perímetro de la base. Este es este lado de acá, ¿cierto? El primer 4. Este sería este lado de acá. Este sería el lado que se ve por acá. Y este sería la parte de atrás, ¿cierto? O sería el otro lateral. Entonces ya lo vamos a empezar a establecer. Sobre este primer lado voy a empezar a trazar esta lateral, ¿cierto? Entonces, hacia arriba marco el 4, ¿cierto? Por acá marcaría 6, 60. Por acá marco el 2 y trazo la diagonal, ¿cierto? Y ya tengo la lateral. Luego voy por el frente, ¿listo? Entonces el frente, aquí yo ya sé que está de cuadrado de 4×4, entonces hacia acá trazo la línea, tiene que ser bien derecha, acuérdense de la posición de la escuadra para poderlo trazar, y cierro el cuadrado, listo. Va a ser el otro lateral, entonces yo aquí ya tengo medido el 4, sobre ese 4 subo los 6 centímetros la altura, 2 por acá, y trazo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Por acá hay líneas que se van a encontrar siempre, entonces pueden trazar esta línea aquí larga, ¿cierto? Y aprovecharla si les sirve. Pero creo que aquí les va a resultar un poco conflictiva esa línea. Entonces váyanlo trazando así. Y finalmente, pues esta línea que resta sería la posterior. Entonces esto sube a 6, iría por acá detrás. ¿Listo? Todavía no hemos terminado pues con esta plantilla, pero tiene una distribución muy parecida al sistema americano. Vemos por acá, este montón de cosas no me deja mover la mano. Este sería el frente, ¿cierto? Las laterales y la posterior. En el sistema americano la distribución es muy similar, solo que aquí la frontal pues tendría la pendiente también, ¿cierto? Y irían separadas las vistas. En esa plantilla no ocurre eso, ¿cierto? Pero miren que la distribución es muy similar. Miren
la posición de las laterales con respecto al frente y es la misma que en el sistema americano. Ya entonces vengo acá y hago la pestaña, pero ahorita la vamos a trazar, ¿cierto? Una vez tenga esto, entonces voy a hacer aquí debajo, tiremos la base, ¿cierto? Entonces esa base es de 4 hacia abajo, 4 aquí de ancho y cerramos, ¿cierto? Ya tenemos la base es cuadrada. Ahora vamos a empezar a subir. Desde aquí para arriba sigue esta pendiente que tenemos acá. ¿Listo? Dámosle pues un color a eso, para que sepan cuál es la que vamos a continuar de ahí para arriba. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que vamos a hacer de acá para arriba, ¿cierto? La pendiente. Entonces, no sabemos cuál es la medida de esto. Bueno, ahí no la estamos mostrando, pero esa medida no es. Yo aquí ya tengo trazada la hipotenusa, ¿cierto? La medimos con la escuadra, con la regla, y ahí nos dice que tiene 28,2 milímetros. Es hacia arriba, hacemos 28,2. Pues 28,2. ¿Listo? Entonces, otra diferencia con el sistema de vistas es, en el sistema de vistas la altura entre las caras siempre es la misma. Aquí no puede ser la misma, ¿cierto? La misma altura porque yo necesito con la superficie que voy a sacar acá de este rectángulo cubrir esta medida de esta hipotenusa, entonces por eso difiere ahí. Esa es la diferencia entre un dibujo interpretativo a un dibujo que se está haciendo para la fabricación. 28,2 y trazamos acá, que ahí tendríamos esta pendiente ahí dibujada. Por último, entonces, este descansito que tenemos ahí arriba de 2 centímetros, entonces lo trazo acá, 2 centímetros, ¿cierto? Cierro acá. Y ahí tenemos la plantilla, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué continúa con esto? Empecemos a poner las pestañas, es a 45 grados, ¿cierto? Entonces, voy a poner esta por acá. Ya saben que son de 1 centímetro. Yo aquí lo voy a hacer pues un poquito rápido, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos uno. Por acá vamos a tener otra. Por acá vamos a tener otra. A ver, yo la pongo a 45 grados, ¿cierto? Déjeme que se desbloquee ahí, ya. Es por acá otra. Por acá otra. Ya vamos a terminar aquí las pestañas que estamos haciendo, ¿cierto? Listo. Entonces, esta sería la plantilla con la cual nosotros armaríamos este objeto que tenemos aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Miren que guarda cierta relación con el sistema americano, ¿cierto? Y es una plantilla muy sencilla, miren que todos son líneas rectas, están intercaladas las caras, ¿no es cierto? Lateral, frontal, lateral, posterior, tenemos la base y tenemos la cara superior. ¿Listo? Entonces, con esto, ¿cierto? Sería como el primer ejemplo de una figura que no es tan regular, donde ya tenemos una pendiente. Entonces, ¿cómo se resolvería? Ahora, vamos a hacer otra figura, muchachos, de las que ya pues, ustedes habían hecho previamente. Espérenme, yo miro las medidas para acordarme y empezamos ya a hacerla. Listo. Entonces, vamos a hacer esta que parecía una T. Yo ya la empiezo a dibujar, ¿cierto? La que parece como una T invertida. Esta tenía 6 de base, 2 por acá, 2 por acá. Hacia arriba teníamos 5, 2, 5. Entonces estaba haciendo el isométrico solo para que tengamos pues como la referencia de las medidas y del objeto que vamos a construir. Punta de base, por acá.
Este sería de 6. Por acá, por acá. Bueno, ahí tenemos el isométrico, ¿cierto? Mientras, ya. Esta figura entonces puede ser más compleja, ¿cierto? Uno le pone a ver y esto aquí ya tiene cosas como un poquito más complicadas. Entonces uno qué hace en ese caso, pues va a planificar qué es lo que va a hacer. Pues primero las medidas, por acá 6. Estas alas que nosotros habíamos trazado acá, esta pues tiene una altura de 2. Esto que mide 2 por acá, ¿cierto? Así sucesivamente va uno sacando las medidas. Si tienen el documento o alguna cosa, ¿cierto? Pero esto no es lo que van a hacer en la casa. Si tienen algo impreso o algo dibujado, empiecen a hacer anotaciones de esas medidas para que se acuerden. Entonces voy a empezar con la T. ¿Listo? Entonces esa T tiene una base de 6. Hacia arriba tenemos 2 centímetros. Por acá entramos 2. Subimos 5. ¿Cierto? Y hacemos 2 por acá. Vamos 5. Y ya tenemos hecha la T, ¿cierto? Es como la frontal que ustedes ya habían dibujado antes. Ustedes la están haciendo en su cartón. Ahora vamos a sacar los dos laterales. Esto pues es como lo complejo. Entonces, vamos a empezar rectángulo por rectángulo. A cada una de estas líneas, 1, 2, 3 y 4, le va a corresponder un rectángulo al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a hacerlo y vamos a ponerle a estos colores. Entonces digamos que es el anaranjado. Por acá, digamos que vamos a tener uno rojo. Luego vamos a tener uno azul. Y luego vamos a tener uno amarillo. ¿Cierto? Listo. Entonces tengo que hacer 1, 2, 3 y 4 rectángulos. Y aquí 1, 2, 3 y 4 líneas. Si empezamos en el lateral, esto tendría de aquí para acá 6, ¿cierto? 6. Hacia arriba tiene 2, el primer rectángulo, y va unido con este, ¿cierto? Entonces sería como el primer doblez. Primer doblez sería este. Luego sigue el rojo, ¿listo? A diferencia de la superior que nosotros hacíamos en el sistema americano, pues aquí sí va a ir unido, porque cuando yo haga el doblez, este rectángulo va a pegar acá. Entonces, aquí subimos 2, ¿cierto? Recuerden que esta medida va con esta. Ustedes ahí empiezan a medir. Luego mido este, tiene 5, y subo 5 centímetros. Y cierro el rectángulo. Entonces cuando hagan el doble se van a dar cuenta que eso empieza a dar. Y luego tengo esta de aquí arribita que mide 2. Mide 2. Y cerramos acá el rectángulo, ¿cierto? Entonces si yo lo veo acá, los rectángulos que dibujé van en ese orden, en ese mismo orden. Entonces este es el rojo, ¿cierto? Luego seguiría el azul y finalmente el amarillo. Pues por acá el amarillito. Listo. Entonces, yo ya sé que estos rectángulos que hay acá, al doblarlos me van a cubrir el área, ¿cierto? O la zona de estas líneas que tengo acá. Ahora, hacia el lado derecho, no tengo que volver a hacer el rectángulo de arriba, ¿cierto? Porque es esta línea. Entonces, si lo vuelvo a hacer hacia el lado derecho, estaría repitiendo un lado. Entonces, simplemente vuelvan y cojan este, ¿cierto? Vuelven y hacen estos rectángulos acá, como los están viendo ahí. Y ahí ya tendrían la parte derecha del objeto. Estas así se repiten ahí.
Déjame, yo cierro bien este rectángulo aquí, ¿cierto? Listo. ¿Qué me hace falta? Entonces falta la posterior, que también es una T igualita a esta de la frontal. Entonces, hacemos esa T por acá. Ven que esta es más compleja, pero pues, esto no sale de la nada, sino que hay que hacer un análisis pues, como de la figura que uno va a armar. Entonces aquí tendríamos la base de 6. Y esta sería la plantilla para hacer esta T, ¿cierto? Yo considero que esta puede ser la más fácil, podría ser la más fácil, pero eso pues dependerá netamente de cada persona. Entonces, no aquí ya empieza a poner las Profe, pestañas. Hola, ese recuadro que está abajo entonces sería la parte de abajo, ¿cierto? sí, esta es la basecita, ¿listo? Entonces, miren que no necesariamente la superior, ¿cierto? Este amarillo tiene que estar acá. Yo lo hice así porque me parece más fácil el doblez. Yo de aquí para arriba podría sacar este rectángulo rojo hacia arriba, el amarillo por acá, ¿cierto? Y este por acá. Pero entonces va a encontrar con el gran problema de qué hacer con estos azules, ¿cierto? Entonces, o sea, porque ya he trabajado esto, sé que este sería la forma más conveniente. Pero cuando ustedes lleguen a hacer una figura con estas plantillas, se van a ver tentados a hacerlo como yo les decía, o sea, de aquí para arriba, trazar el rectángulo rojo, de aquí para arriba el rectángulo rojo, y se les va a crear pues como esa inquietud, bueno, ¿y qué hago con los azules? Entonces es reconsiderar el plan que uno tenía previamente y empezar a organizar esto de una manera lógica, ¿cierto? Entonces es bacano también que ustedes se enfrenten como a estos pequeños problemas de áreas, ¿cierto? Para poder lograr estos volúmenes. Entonces, quizás lo realmente interesante de hacer una maqueta no es la maqueta en sí, sino qué puede sacar uno de esa construcción, ¿cierto? Entonces, muchas cosas salen o parten de la base de estas metodologías que uno puede establecer. Si uno va a hacer, por ejemplo, que ustedes nunca, pues no puede decir que nunca, pero eh, quizás en algún momento tengan que hacer un mueble, ¿sí? O quieran hacer una silla, alguna cosa. Muchachos, todas las cosas que uno vaya a hacer parten como de la base, pues no, obviamente no van a hacer una plantilla, pero sí como de esa solución de esos volúmenes a través de estas figuras sencillas, ¿cierto? Y simples, y cómo crear cada una de las piezas de manera quizás a veces independiente, pero que uno en la cabeza sepa que la unión de esas pequeñas piezas da como resultado la construcción de una figura compleja. Entonces, miren que a partir de una figura que es planita, uno finalmente, ¿qué logró ahí? Construir algo que puede existir en 3 dimensiones y que es complejo, ¿cierto? Esto realmente es una figura que es más compleja. Esto es como realmente lo importante pues, de hacer esta maqueta, ¿cierto? Yo aquí estoy haciendo estas pestañas muy a la loca. Eso se puede hacer así, ¿cierto? Porque eso no se ve. Con tal de que ustedes garanticen que no se monte una pestaña con la otra, no se pongan a utilizar la escuadra, que hacer eso a 45 grados exactos no es tan necesario. Pero sí que ustedes garanticen, como les decía, que no se monte una con la otra, ¿cierto? A ver. Entonces, ahí ya estaría como completa la plantilla. Con esto yo ya lo empiezo a doblar, ¿cierto? Recuerden que se corta es por los contornos exteriores, doblo, pego y me queda la figura. ¿Listo? Entonces es un poquito de ingenio también. Yo sé que ustedes son muy inteligentes para hacer este tipo de cosas. Que algunos han descuidado estas habilidades por X o Y motivos, sí, pues es posible que quizás en el proceso educativo dejaron de trabajar con estas figuras, ¿cierto? Entonces quizás se desaliente un poco como este tipo de habilidades que uno tiene, pero todos tienen la capacidad de hacerlo, ¿no es cierto?
Bueno, estos son ejemplos simplemente, no, esto no lo tienen que hacer. Yo solo les estoy mostrando que a partir de el trabajo con esas plantillas se puede generar figuras complejas. Simplemente es pensar realmente cómo lo voy a armar. Entonces, les voy a mostrar lo que sí van a hacer ustedes. La verdad es que les tengo varios videos de referencia porque pues, por obvias razones no podemos estar presenciales viendo el proceso de cada uno. Espérenme que YouTube deje de poner los anuncios. Ya les voy a mostrar. A ver. Yo los abro por acá todos. Y el último. Ya se los voy a mostrar. Un poquito de paciencia. Entonces, lo que van a hacer es, vamos por acá, va a compartir pantalla general, más bien. Bueno, espero que estén viendo la pantalla. Entonces, vamos a hacer un carro, un Jeep, de hecho. ¿Que por qué vamos a hacer un Jeep? Porque es involucra todas las figuras básicas que vimos en clase, ¿cierto? Las involucra. No tiene formas muy complejas, pero sí repasan cada una de las formas. Y de esa manera, entonces ustedes empiezan a establecer para qué les sirve, por ejemplo, un cubo, para qué les sirve una pirámide, ¿cierto? Cómo establecer el hecho de hacer esas plantillas para construirlo. Aquí está involucrado todo lo que vimos en la clase, ¿cierto? Los videos, todos están hechos en cartón corrugado, ¿cierto? Que es el cartón pues, de las cajas de embalaje. Pueden utilizar el material que ustedes quieran. En este video que hay aquí, que les estoy mostrando, es muy interesante porque les da las medidas, ¿cierto? En este sí les empieza a mostrar las medidas. Lo que no tienen que hacer es ponerle pues como el motorcito y los soportes del motor, porque este pues, es un carrito a control remoto. Pero si utilicen las medidas y cómo hacen la plantillita, ¿cierto? En este otro también hay medidas, este también tiene como un motorcito, no es necesario pues que le hagan el motor, pues obviamente solo nos interesa hacer el volumen, pero aquí les muestran cómo hacer el chasis, cómo hacer las ruedas, ¿cierto? Entonces es muy bacano ver ese proceso. Miren que los videos son, es de 6 minutos, pero hay varias partes. Esta es la primera parte y pues ya después entrarían a ver la segunda. Esta, pues solo es de 5 minutos. Estas de acá, estas sí están en español. Aquí está en este video cómo hacer un jeep de cartón en su hogar. Les muestran cómo utilizar el cartón Pero corrugado. ¿cómo así? Profe, Hola. en un video dice todo, o sea, el que dice en español dice desde un principio, o para empezar a armarlo hay uno que pues, sale en inglés o algo así, con una entendida aparte. No, lo que pasa es que, a ver, todos muestran el proceso paso a paso. En este segundo que les estoy mostrando no les dan medidas específicas, simplemente les muestran el procedimiento. En este creo que sí les hablan un poquito de las medidas, en el primero les hablan un poquito de las medidas, les muestran el procedimiento también, ¿cierto? Cómo cortar, cuáles son las figuras que necesitan. Y en estos, pues sí, aquí por ejemplo en este que está en inglés les muestran las medidas, por dónde hacer los cortes, en fin, ustedes escojan cuál les parece mejor. Listo, miren que los videos no son largos, escojan uno y se basan con uno de esos videos para hacer la maqueta que ustedes van a realizar. ¿Qué pasa? Que en estos de acá es muy bueno porque hay medidas, ¿cierto? Pero resulta que dependiendo del material que ustedes van a utilizar, ¿cierto? Esas medidas pueden diferir. La caja de cartón corrugado que ustedes puedan conseguir, si no es muy grande,
pues posiblemente el jeep va a quedar más pequeño. Entonces, también es importante que ustedes empiecen a establecer medidas para las cosas que van a hacer. Listo. Claro, aquí ustedes se pueden basar muy bien con las medidas que ya están establecidas, pero dentro de la ingeniería también está implícito la necesidad de uno establecer sus propias medidas para lograr resolver estos problemas. Pues en este caso simplemente es hacer una maqueta, ¿cierto? Pero que ustedes puedan establecer, de aquí a aquí voy a tomar, no sé, 10 centímetros, ¿cierto? Voy a hacer el espacio de las ruedas, los guardabarros, no sé, de 3 centímetros, por ejemplo. Es que ustedes empiecen a establecer eso. Les voy a compartir los links de todos los videos, ¿cierto? Y ustedes ya escogen uno y con ese video se basan, ¿cierto? Hay unos, por ejemplo, que son muy bonitos, que se ven los sacados muy bien hechos, ¿cierto? Pero pues, obviamente es porque es gente que lleva muchos años ya trabajando el tema de maquetación, entonces ya los cortes que hacen son muy limpios. Entonces ahí les estoy compartiendo los links en el chat de la reunión para que guarden esos links y los puedan ver. El tiempo que tienen para hacerlo es de 15 días, ¿cierto? Entonces tienen 2 semanas para hacer estos modelos, ¿listo? Entonces ustedes en 15 días van a empezar a hacer su maqueta, no las tienen que hacer pues a la carrera, intenten hacerlo lo mejor posible. Esto más que un ejercicio quizás de precisión, lo que me interesa es que ustedes empiecen a experimentar con el uso de materiales y que se vean pues como en situaciones que les susciten a ustedes resolver ciertas problemáticas. Profe, Les había dicho eso. Hola. ¿sería para el 2 o para el 9 de abril? Espérenme, yo miro la semana del... Estamos a 19, la próxima semana. Dentro de 15 días es festivo, ¿no es cierto? Es Semana Santa, la semana Semana del Santa, sí. 29. Entonces, entreguenlo, puede ser el 5 de abril, listo. Entonces, el 5 de abril entregan la maqueta. Kevin, no, solo hagan el Jeep. Lo otro eran pues, ejemplos para que ustedes tengan de guía. De pronto, si ustedes quieren trabajar con la cartulina dúplex o con un cartón más delgado, pues ahí ya no van a poder trabajar como en el video, que hacen los cortes y pegan con la silicona. Entonces, eso va a obligar a que ustedes tengan que hacer de pronto o diseñar una plantilla para poderlo hacer, ¿cierto? ¿Cuál es la pretensión? Que de acuerdo al material que ustedes escojan, ¿cierto? La cantidad de material que tengan, el espacio de trabajo que tengan, se adapten, tomen como referencia el video y construyan el Jeep, ¿cierto? O les digo, esto es experimental, disfruten este proceso, no se preocupen si no les queda muy preciso. Pues este es el primer intento que vamos a tener como de una maqueta formal, ya pues como ejercicio de dibujo técnico. Pero lo más importante es que saquen varias conclusiones de ahí, que trabajen pues por resolver esos problemas y que aprendan pues como haciendo las cosas, ¿cierto? Que no todo se quede en papel, sino que se pueda pues como materializar algo. Entonces, muchachos, ya saben, para el 5 de abril tienen pues mucho tiempo para hacer esta actividad. Entonces, nada, disfruten también estos procesos que de todas maneras generalmente nos ponen a hacer es como a resolver problemas pues como de otra índole y a veces abandonamos los procesos creativos dentro de la solución de problemas. Entonces, bueno muchachos, ¿tienen alguna duda con respecto al ejercicio? Bueno, parece que no. Entonces, mucho ánimo. Entonces lo de lo que vimos al principio, lo del prisma y eso no toca pues hacerlo, solamente el Jeep. Sí, solo el Jeep. Es que ahí en el Jeep están todas las formas que vimos. Entonces, no hay necesidad de repetirlas. Okay. Listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días.
La próxima semana vamos a hacer pues, una actividad aquí en clase, en el tiempo de clase, para que podamos también afianzar la interpretación de vistas. Y nada, cuídense mucho entonces. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, muchachos, Gracias, cuídense profe. mucho. Hasta luego. Bueno.